Vamos a abordar la clasificación de ángulos según su magnitud. Este es un tema fundamental desde la primaria. El primer ángulo que tenemos es el ángulo nulo. Mide 0 grados. Muchos libros no lo mencionan, pero es importante y sí existe. Un ejemplo de ángulo nulo pues, es un folder cerrado, una laptop cerrada. Es un ejemplo de ángulo nulo. El siguiente ángulo en magnitud es el ángulo agudo. Mide más de 0 y menos de 90 grados. Agudo. El ángulo agudo tiene muchas aplicaciones en cuñas, navajas, cuchillos, hachas, instrumentos puntiagudos. Es importante saber sus aplicaciones de todos los tipos de ángulos. El tercer tipo de ángulo en magnitud es el ángulo recto. Mide 90 grados. Para representar que es un ángulo recto se pone un pequeño cuadrito. Sobra decir sus aplicaciones en construcción. El muro con el piso tiene que ser ángulo recto. Las ventanas, sus ángulos, los extremos son ángulos rectos. Ángulo recto. Siguiente ángulo en magnitud es el ángulo obtuso. Mide más de 90 y menos de 180 grados. 0 grados. Aquí obtuso. Más de 90 menos de 180 grados. Aplicaciones en limpiaparabrisas. En una laptop abierta, el ángulo que se forma para poder ver la pantalla es un ángulo obtuso. Siguiente ángulo en complejidad es el ángulo llano o de 180 grados. Aquí el vértice va en medio, 0, 180 grados. Es la media vuelta. Este tipo de ángulo es muy importante. Tiene importancia en matemáticas. Si un objeto gira un ángulo de 180 grados, se dirige al extremo diametralmente opuesto. En una circunferencia, cada punto tiene su diametralmente opuesto. Vamos a representarlo. Y ese punto diametralmente opuesto está asociado siempre a un ángulo de 180 grados. Tenemos este punto P. Lo hacemos pasar que atraviese al círculo. Y este punto va a ser punto P'. Pues bien, los puntos P y P' son diametralmente opuestos. Asociado siempre a un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Cuando decimos que nuestra vida ha girado, que se ha vuelto a un lugar completamente opuesto, pues es que giró 180 grados, no 360 grados. Después el ángulo llano, tenemos el ángulo cóncavo o entrante, que puede ser de tres tipos: parecido al recto, parecido al agudo o parecido al obtuso. Vamos a ver si aquí tenemos este ángulo, parece agudo, pero si lo marcamos desde acá hasta acá, es un ángulo cóncavo. Si tomamos el cuadrito aquí adentro, pues es un ángulo recto, pero si lo tomamos de acá hasta acá, es un ángulo cóncavo de 270 grados, aquí 0 grados, vértice.
De igual modo, este ángulo, si lo vemos así, por dentro, es un ángulo obtuso, pero si lo vemos así por fuera, es un ángulo cóncavo. ¿Cuándo un ángulo es cóncavo? Cuando mide más de 180 y menos de 360 grados. En geometría no lo mencionamos, pero un ángulo es convexo si mide más de 0 y menos de 180 grados. Convexo. Más de 0 y menos de 180. De tal suerte que un ángulo convexo puede ser agudo, recto u obtuso. En geometría es muy importante la concavidad y convexidad en las figuras. A ver, figuras cóncavas, figuras convexas. Un ejemplo de figura convexa pues, es el triángulo. Si nosotros unimos dos puntos cualesquiera al interior de la figura, pues siempre va a quedar dentro el segmento que se trace. Vamos a ver una figura cóncava. Cuando una figura rectilínea es cóncava, cuando tiene un ángulo interno cóncavo y los otros, por lo menos un ángulo interno cóncavo, aunque los demás sean convexos. Si nosotros unimos estos dos puntos de la figura cóncava, hay una parte del segmento que va a quedar fuera. Entonces, en una figura convexa, al unir dos puntos interiores, el segmento siempre queda adentro. Y en una figura cóncava, el segmento va a quedar por fuera, parte fuera, parte fuera. Otros ejemplos de una figura convexa pues, es este óvalo, y en una convexa sería aquí, con parte que puede quedar fuera del segmento. Una lente que es convexa sería así. Una lente cóncava sería así. Lente convexa, lente cóncava. Y bueno, regresando a lo que es ángulo cóncavo, el ángulo siguiente en magnitud es el ángulo perigonal o perígono, que mide 360 grados. 0. Vértice 0. Entonces, si da una vuelta completa, ya sea así o ahí mismo, pues el ángulo es de 360 grados. Este ángulo aparentemente es el nulo, pero a diferencia del nulo dio la vuelta completa. Si un objeto gira un ángulo de 360 grados, llega exactamente al mismo lugar en el que estaba. Entonces tiene aplicación en danza, en baile. Podemos pensar que los ángulos pues llegan a 360 grados, pero no tienen por qué circunscribirse a esa medida. Puede haber ángulos finitos de más de una revolución. Ese es el perigonal, que mide 360 grados. El siguiente ángulo en magnitud es el ángulo finito de más de una revolución. Ángulo finito de más de una revolución. Por ejemplo, nos proponemos trazar un ángulo de 400 grados. 400 menos 360 son 40 grados. Entonces medimos 10, 20, 30, 40 grados. Si lo dejamos de aquí a acá, son 40 grados, es agudo. Pero si hacemos la rosca completa, ahí van 360 grados y 40 más. Entonces este ángulo es de 400 grados, que es finito, de más de una revolución.
Hay aspectos importantes en este tipo de ángulo. Sabemos que es coterminal con el de 40, entonces sus razones trigonométricas van a ser las mismas. Seno de 40 va a ser lo mismo que seno de 400. Coseno de 40 va a ser lo mismo que coseno de 400. Y tangente de 40 va a ser lo mismo que tangente de 400 grados. Lo podemos comprobar con una calculadora. Seno de 40 sale 0.5878 redondeado. Seno de 400 a ver, perdón, voy a acomodar la calculadora en grados. Estaba en grados centesimales que había dejado del video anterior. Seno de 40 es 0.642. 0.642. 78 lo redondeamos a 8. Ahora seno de 400. Ahora sí, 0.642. Ya me había asustado. Nos suele suceder mucho de que la calculadora está en modo distinto al que queremos. Luego coseno de 40, 0.766. Coseno de 400, también aproximadamente 0.766. Tangente de 40, 0.839. Tangente de 400, también 0.839. Entonces cualquier ángulo de más de una revolución puede reducirse a uno comprendido entre 0 y 360 grados. Finalmente tenemos un ángulo que es teóricamente posible, ángulo infinito. Ángulo infinito. Empieza a girar y nunca se detiene. Existe teóricamente. Entonces, los tipos de ángulos según su magnitud, en resumen: nulo, primero; agudo, 2; recto, 3; obtuso, 4; llano, quinto; cóncavo entrante, sexto; perigonal, séptimo; finito de más de una revolución, octavo; e infinito, noveno.